Bueno, continuando un poco con lo que venimos desarrollando en el concepto de transdisciplina y cómo enmarca en el Congreso, evidentemente el uso de la tecnología nos ha dado muchas soluciones, es como un cambio drástico en cómo impacta no solo en temas de salud, sino en nuestras vidas. Evidentemente las respuestas que nos dan desde este lugar son sorprendentes. Creo que hay estudios que ya marcan claramente que muchas cuestiones van a ser sustituidas, mejoradas e implementadas por el avance de la ciencia y lo tecnológico. Tal vez lo que intente mostrar con este caso clínico es la pertinencia del uso de la tecnología y cómo nuevamente en un dispositivo transdisciplinario se pueden llegar a mejores resultados en la medida en que comprendamos cuál es el uso pertinente de este tipo de aportes tan magníficos que hoy nos depara lo tecnológico y el mundo científico. En este trabajo colaboró además la gente del equipo de investigación de la Fundación Aluncó, la licenciada Melissa Godoy, el licenciado Javier Navarra y especialmente la psicóloga Mariana González, a la cual estoy muy agradecida por el trabajo que hicimos juntas. Entonces, evidentemente en esto el avance de la tecnología ha tenido un fuerte impacto y este impacto además es parte del desarrollo científico y a lo largo de los últimos años es como que ha tenido un crecimiento exponencial. En el ámbito de la salud se han implementado diversas tecnologías para distintos propósitos clínicos, como venimos viendo especialmente en el ámbito de la rehabilitación y con fines adaptativos, lo cual mejora y posibilita y amplía todas las condiciones para la inclusión social. Sin embargo, en el caso clínico que vamos a intentar desarrollar en este momento, vamos a analizar cuál sería la trama adecuada, sobre todo para aquellos diagnósticos que presentan, como decía el doctor al inicio, la complejidad del diagnóstico. Muchas veces en un abordaje reduccionista puede llevarnos a malas decisiones clínicas. El objetivo del trabajo que presentamos es precisamente analizar el uso pertinente de tecnologías en el caso de un adolescente de 17 años con diagnóstico de síndrome de dolor regional complejo. La experiencia del dolor en sí misma es una experiencia de difícil manejo, es uno de los temas que preocupan en el ámbito de la rehabilitación y es difícil de conceptualizar, porque hablamos de un impacto subjetivo, porque el dolor implica una condición además que atraviesa lo cultural y lo social. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Fíjense que aquí ya estamos ante una situación de difícil manejo porque puede ser que en algunos casos la lesión no existe y sin embargo el dolor esté presente. Sin embargo, hay un cuestionamiento de la comunidad científica con respecto al tema de la definición de dolor por no representar de manera integral el fenómeno complejo del dolor. Dentro de las innumerables formas en las que se expresa la condición sintomática del dolor, se encuentra el síndrome regional de dolor complejo. Es un síndrome habitualmente que se deriva a rehabilitación y es de muy difícil manejo. Al mismo tiempo se caracteriza por un funcionamiento errático y variable de los sistemas musculoesqueléticos, cutáneos, neurológico y vascular y por la presencia de un dolor extremo. Hay dos tipos de este síndrome, el tipo 1 y 2. Este último cursa con una lesión nerviosa verificable, pero el tipo 1 no tiene lesión alguna. Los síntomas con los que concurren los pacientes a rehabilitación habitualmente son estos: dolor intenso, hiperestesia, hiperalgesia, alodinia, que precisamente es sensación de dolor sin causa alguna, déficit sensorial, hipoestesia. También hay un síndrome sensorial deficitario y también hay muchas cuestiones con respecto a lo que son distintos tipos de atrofias, tanto muscular como esquelética.
además de tumefacción y otros síntomas vinculados al dolor extremo. También pueden representar disfunción motriz como temblores, distonía, mioclonías, etcétera, todo tipo de alteración muscular. Y se caracteriza particularmente porque estos síntomas no pueden explicarse por un trauma ocurrido inicialmente. Es decir, el paciente siente dolor extremo sin causa previa. El diagnóstico es principalmente clínico. Habitualmente esto es tratado en principio por un equipo de médicos que se especializa en el tema del dolor y del síndrome de dolor complejo. También se lo conoce como distrofia simpática. Y en la literatura se recomienda, por evidencia, el trabajo multidisciplinario, aunque ya están hablando de que podría ameritar otro tipo de articulación de saberes por el nivel de complejidad que plantea el diagnóstico. Además, habitualmente es tratada con fármacos, terapia física, terapia psicológica y también, en casos que así lo ameriten, en tratamientos invasivos. El síndrome regional de dolor complejo es frecuente en población infantil, en población pediátrica. Generalmente lleva una combinación de factores que complejizan aún más el abordaje, como en las investigaciones que se realizan evidencian angustia, ansiedad, trastornos del sueño, entre otros. Y se destaca el impacto que genera el dolor en la vida cotidiana de estos pacientes. Es decir, están altamente afectados en todo lo que es su desempeño ocupacional, en su accesibilidad a lo que son cuestiones básicas como la escuela. Y también evidencian dificultades para su pleno desarrollo mental, físico y emocional. En esta investigación, que se realizó en Noruega en el 2017, tuvo el objetivo de explorar el impacto subjetivo de la experiencia dolorosa en 6 adolescentes de entre 12 y 19 años de edad. Lo que se evidenciaron fueron 3 ejes fundamentalmente. El primero, que tiene que ver con una vida atravesada por el dolor y el tema del cuerpo en los adolescentes, la alteración del bienestar emocional y el intento por mantener su vida cotidiana a pesar de lo traumático de su situación. La investigación concluye, en relación a estos ejes, que estos adolescentes refirieron síntomas de ansiedad, sentimientos de incertidumbre, de desesperación que intensifican la experiencia dolorosa, además del impacto en su escolaridad y el retiro de sus actividades recreativas. Y finalmente el estudio destaca la importancia del abordaje biopsicosocial. En algunos casos se empieza a reportar ya un índice importante de suicidio. El caso clínico es un caso que nosotros abordamos en el centro de rehabilitación. Es una paciente de sexo femenino con un diagnóstico de síndrome doloroso regional complejo atípico. A los 12 años presentó un traumatismo en el coxis con sospecha de fisura descartada por imágenes. Se le hicieron imágenes y no se encontró secuela alguna. Y fue tratada por el dolor lumbosacro con analgésicos comunes y faja lumbar. Al año siguiente tuvo un nuevo traumatismo. La paciente practicaba patín artístico, donde cayó sentada y con latigazo cervical requirió uso de collar cervical durante 2 meses, tratamiento analgésico y fisioterapia. Posteriormente empieza a agudizarse el tema del dolor, lo que parecía algo simple y de una secuela debido a su actividad deportiva. Se agudiza y empieza a irradiar a miembros inferiores, para lo cual le realizaron un bloqueo local y tratamiento analgésico nuevamente, pero la situación empieza a avanzar y empieza a mostrar nuevos síntomas. En el 2016 comienza con edema en miembros inferiores, dolor con hiperestesia cutánea, llegando a la odinia, con cambio de coloración y temperatura que le imposibilitó la marcha. Esto de por sí es una primera sintomatología característica de cómo comienza a expresarse el síndrome de dolor regional complejo. Se hicieron varios bloqueos simpáticos y tratamiento con opioides, antidepresivos, etcétera, con pobre evolución, y recibió una dosis de gamma-globulina con presencia de efectos adversos. Ella aquí hizo un pico de fiebre y cefaleas, lo cual requirió ser internada varias veces por un mal manejo medicamentoso.
Pero además esta paciente hace lo que se llama un pseudotumor cerebrí, que es una hipertensión endocraniana idiopática, o sea, sin causa alguna, la paciente genera una presión intracraneal que requiere varios tratamientos e internaciones sucesivas. Finalmente se le hicieron estudios complementarios de todo tipo, más potenciales evocados somatosensoriales, de todo tipo, fondos de ojos, edemas por papila, demás, que decirles que finalmente el tratamiento fue hecho con diuréticos y topiramato y con esto tuvo una buena evolución sintomática de las cefaleas que llevaron a internaciones sucesivas. La paciente empieza a referir un cambio drástico en su vida cotidiana, debiendo discontinuar su actividad académica. Ella era una excelente estudiante de nivel secundario, con las mejores notas y promedios, y también deja definitivamente su actividad deportiva, que era el patín artístico en el cual competía. La paciente es derivada a nuestro centro de rehabilitación por el equipo médico que la atendía en forma externa, refiriendo una especial dificultad en el manejo psicológico y familiar de la paciente. Estas son dos características que van a atravesar el caso como una permanente dificultad para el manejo estratégico clínico. Esta era la medicación con la que ingresó. Era una paciente hipermedicada, todavía está hipermedicada al día de hoy, donde tiene todo tipo de opioides, y también un parche de fentanilo que cambiaba cada 2 días por temas de dolor intenso. Ella ingresa a la institución haciendo un tratamiento de rehabilitación en el equipo transdisciplinario, siempre entendiendo que las características es primero evaluar desde todas las áreas para poder llegar a un objetivo común, donde intentamos aportar conocimientos para que cada disciplina pueda nutrir y complementar la evaluación de cada especialidad. Y acá volvemos a recordar lo que Morán definía como transdisciplina, ¿no? La aspiración a un conocimiento lo más completo posible. Definitivamente esta paciente para nosotros era un desafío en el sentido de la complejidad en cuanto a que el tema del dolor era una constante que no le permitía realmente ni siquiera poder acceder a las terapias básicas en rehabilitación. En neurorehabilitación transdisciplinaria, la idea es que un equipo constituido pueda tener, como les decía al inicio de mi ponencia hoy, reuniones y discusiones estratégicas donde poder adquirir una superación al territorio específico para poder abordar con mayor pertinencia los diagnósticos en complejidad, salir de la mirada fragmentada y poder entender y comprender mejor la identidad del paciente, sobre todo como integrante de su comunidad. Es decir, ¿qué pasa con un adolescente que al mismo tiempo de necesitar tratamiento y con un manejo difícil del dolor empieza a interrumpir absolutamente todas sus actividades cotidianas para permanecer la mayoría del tiempo en su cama? Estas fueron las evaluaciones del inicio. Nosotros evaluamos en un área psicosocial con escalas de depresión, ansiedad, en un área neurocognitiva donde vemos todas las funciones ejecutivas, también test vinculados a la aceptación del dolor, la medida de independencia funcional, un inventario de dolor para ver el nivel de participación que tiene el dolor en su actividad cotidiana, y con el BEST como para ver todo lo que es la estabilidad en miembros y en el tronco. Estas son las observaciones iniciales más importantes de las evaluaciones que habíamos realizado al ingreso. Al momento del ingreso, la paciente convive con sus padres, con un hermano mayor, asiste al colegio ya, pero no forma regular, concurría en forma poco frecuente y rendía libre los exámenes. Tomamos un inventario de personalidad para ver cuáles eran las características más destacadas del estilo de personalidad de la paciente, y tal vez lo más importante eran aquellas que tenían que ver con el nivel de exigencia y la tendencia a evadir situaciones de conflicto y el nivel de sobreadaptación. Esta paciente, a pesar del dolor excesivo,
siempre tenía una ausencia de conexión específicamente con esta situación tan perturbadora. Las evaluaciones neuropsicológicas en relación al control atencional y demás veían ciertas dificultades, pero tenía que ver con el cuadro farmacológico, porque era una paciente que estaba en franco deterioro cognitivo, básicamente por el nivel de medicación que estaba recibiendo, y en relación a la aceptación del dolor, la paciente refería siempre como la voluntad para poder seguir realizando actividades. En el área neuromotora funcional, lo que nosotros revelamos era que la paciente en general tenía una conducta independiente, con adaptaciones y una participación limitada en actividades educativas. También, bueno, bradiquinesia, inestabilidad en la marcha y déficit de afrontamiento del dolor. Esta paciente no sabía cómo generar estrategias para poder manejar su sensación dolorosa permanente. Nosotros fuimos, por sobre todas las cosas, a este objetivo general, que era cooperar en la rehabilitación y en la reeducación funcional de los componentes afectados a través de un abordaje transdisciplinario que posibilite la inclusión social. Esto era como nuestra máxima aspiración. Después, por supuesto, objetivos de área. El más importante, tal vez, favorecer vías de autorregistro en relación al circuito del no dolor. Ustedes saben que en esto del difícil manejo del dolor, las vías tienden a retroalimentar solo el registro de lo doloroso y tal vez el gran salto cualitativo es ver si la paciente comienza a generar un circuito donde registre experiencias no dolorosas en algún momento de su día. Por supuesto, ver el tema de identificar participaciones, actividades del tiempo libre y mejorar estrategias del control doloroso para poder disminuir la carga medicamentosa. También incorporar una metodología de estudio en relación a la semana ocupacional y todo lo que es el manejo de la ocupación de nuestros pacientes. Se considera como una herramienta importantísima para poder lograr un equilibrio en relación al bienestar y a la salud, adquirir conductas saludables que eviten la fatiga del paciente y por eso se utiliza como unidad de evaluación la semana ocupacional del paciente. Sostener y mejorar toda la performance cognitiva, mejorar la calidad y la autonomía en la marcha y también mejorar la organización en relación a la actividad física. Todos los demás siguen siendo objetivos de área, se hicieron reprogramación sensorial de las áreas afectadas, mejorar la coordinación de la dinámica en miembros inferiores. En esto ella pudo tener algunos logros y acompañar el proceso de inclusión escolar que nos preocupaba muchísimo. También se mejoró la tolerancia a la carga de la actividad física en forma paulatina. Luego de 6 meses, se volvió a evaluar y con las mismas evaluaciones se observaron una evolución fluctuante. Ella nunca dejó de sentir dolor. Sí se observaron algunas modificaciones en términos de participación social, tratando de mantener su ritmo de vida. Con respecto al desempeño motor, se logró una regularidad en la carga de la actividad física, pero se vio interrumpida siempre por algunos episodios de recurrencia en picos de dolor que hacían muy difícil la continuidad en lo que era el área específicamente de la actividad física. Lo que sí, a diferencia de episodios pasados, la paciente logró mantener el nivel de actividad general, o sea, empezaba a encontrar como cierto patrón un poco más estable. Sí logró registrar algunos estados de no dolor y contacto con las emociones, y con el transcurso del tratamiento logró incorporar estrategias para el manejo del dolor específicamente. Sí se observaron mejoras significativas en el área cognitiva, a pesar de que la medicación no había disminuido lo suficiente, y se incorporaron también estrategias cognitivas de organización de rutina del estudio. Cada vez que ella tenía exámenes era una paciente que hacía un pico de dolor que le impedía nuevamente continuar con la escuela.
Se trabajó con la escuela en forma integrada, se adaptaron contenidos, aunque fue de difícil resolución porque era una escuela bilingüe, o sea, era una escuela de un alto nivel de exigencia en los contenidos. Y también se observaron mejoras en el nivel de independencia funcional, resolución de problemas de interacción social, etc. En la búsqueda de un objetivo común, lo que hicimos como estrategia fue incorporar la técnica del mindfulness en todas las áreas. Ella gran parte del manejo del dolor lo logró a través de estrategias de relajación que permanentemente iba incorporando, y en el equipo de rehabilitación lo que nosotros teníamos en cuenta era la indicación de que la paciente circulara y que cada vez que iniciaba una actividad hiciera un ejercicio de respiración y de relajación consciente. También intentamos que, como adolescente, todas aquellas actividades motivacionales le sirvieran para poder sostener el tratamiento. Aquí fue un eje de trabajo intensivo para nosotros como equipo. Se trabajó mucho con la familia, poniéndose un gran énfasis en poder sostener hábitos, en tratar de que ella registrara experiencias placenteras, de no dolor, y la paciente logró percibir mejoras observadas por el equipo profesional. Por primera vez en mucho tiempo puede tomar la decisión de irse de vacaciones con la familia, estar en la playa en Brasil y disfrutar de vacaciones como en una experiencia diferente a lo que le había pasado en muchos años. Luego de este periodo de evolución favorable, la paciente vuelve a tener una reagudización de la sintomatología dolorosa y comienza a ausentarse del tratamiento y a discontinuar la asistencia en la escuela nuevamente. Esto era algo que nosotros habíamos trabajado con ella, en que podría volver a ocurrir un pico de exacerbación de la sintomatología dolorosa, pero que la idea era volver al patrón del trabajo desde la neurorehabilitación para volver a incentivar un cambio en la estructura del patrón en cuanto a la percepción del no dolor. Entonces, aquí se hace una interconsulta, la familia hace una interconsulta, una intervención con el equipo médico externo, que inicialmente había derivado a la paciente, y ellos sugieren el implante de un neuromodulador. No se realiza una comunicación formal con el equipo tratante. Nosotros nos comunica directamente la familia la decisión de la intervención, y esta intervención se hizo en septiembre del año pasado, del año que transcurrió. Y el neuromodulador, para que conozcamos un poquito más, es un dispositivo que administra estimulación eléctrica en las vías nerviosas ascendentes, anulando la transmisión de señales de dolor y reduciendo su intensidad. Esta es su finalidad. Se trata de un procedimiento invasivo porque requiere intervención quirúrgica, y el nivel de eficacia es variable porque tiene algunas indicaciones digamos, a tener en cuenta antes de decidir una intervención de estas características. Generalmente se recomienda cuando los pacientes pasan mucho tiempo con una experiencia dolorosa, y se destaca la importancia de realizar una adecuada selección de los pacientes antes de la intervención, porque hay evidencia científica de que no todos podrían beneficiarse con este procedimiento de igual manera, sobre todo por factores psicosociales. Es decir, podría haber una contraindicación si los pacientes antes de la intervención quirúrgica tienen disfuncionalidades en este sentido. Se ha encontrado relación en algunas publicaciones entre la presencia de depresión, somatización previa al implante, ansiedad y manejo deficiente del dolor, con una disminución en la eficacia del neuromodulador. Como les decía antes, esto puede llegar a complicar el éxito, digamos, de la intervención. Y también se habla del tratamiento centrado en el individuo, que eso podría favorecer el manejo de este tipo de diagnósticos, y el impacto de los factores psicosociales estresantes tales como ansiedad, trastorno del sueño. Estos son aspectos psicológicos de relevancia
en el tratamiento de estos pacientes, con lo cual son datos a tener en cuenta en forma, digamos, como fundamental antes de poder decidir una intervención de estas características. Incluso hay investigaciones que documentan la relación entre determinados factores psicosociales con el resultado disminuido del neuromodulador. Específicamente revelan que estos pacientes tienen disfunción emocional, sentimientos de estar abrumados, alto nivel de angustia, insatisfacción por la vida, incapacidad de experimentar emociones positivas, quejas somáticas, cognitivas, problemas interpersonales, ansiedad, enojo y falta de confianza en sí mismo. Estas son las evaluaciones que nosotros realizamos posterior al implante. El equipo médico, cuando da la indicación de volver a rehabilitación, lo indica para que después de la intervención quirúrgica no hayan pasado menos de 90 días. En realidad, la paciente ingresa en febrero de este año, con lo cual habían pasado mucho más tiempo. Y lo que vemos es que ante las mismas escalas volvimos a repetir, y en realidad lo que quiero mostrar es el cuadro comparativo. Hay algunos indicadores donde mejora, sobre todo en lo que son cuestiones funcionales, no tanto así en lo que es percepción del dolor, apenas mejora un breve porcentaje, pero sí hay indicadores de depresión, o sea, cuando se la vuelve a evaluar, aumenta 5 puntos. Entonces, volviendo al tema de que observamos en las evaluaciones post-intervención quirúrgica, si bien vemos cierto nivel de independencia en actividades de la vida diaria y principalmente en actividades de movilidad funcional, la paciente mantiene una performance cognitiva y la percepción de automanejo del dolor, no refiere cambios significativos en relación a limitaciones por medicación, la medicación de hecho no bajó demasiado, ahora vamos a ver un poquito, y las evaluaciones se realizaron en el periodo en el que ella estaba de vacaciones, con lo cual no había una gran carga de estrés como para pensar que esto podía complicar los resultados. Hay una leve mejora en la sintomatología dolorosa y estable en relación al impacto del dolor en sus actividades de la vida diaria. Sí, lo que nos preocupa y nos preocupaba en ese momento era el aumento de la sintomatología depresiva manifiesta y el aumento de la sintomatología depresiva manifestando tristeza y desaliento debido a que los resultados de la intervención no fueron los esperados. La sintomatología ansiosa continúa siendo leve y referida a su expectativa de recuperación y disminuye significativamente la percepción de calidad de vida. O sea, la paciente percibe que está peor. Esto sería como la línea de tiempo, ¿no? Desde que ingresa, se hace tratamiento y se decide el implante del neuromodulador. Las actualizaciones al día prácticamente de hoy sería que sigue tomando la misma medicación, salvo que esta disminuye un poco. Esto era cada 2 días, ahora es cada 3. Y en realidad lo que nosotros decidimos hacer debido al estado psicológico de la paciente que nos preocupaba mucho es una reunión del equipo directivo y la familia, lo cual estaban como muy preocupados por la situación en donde el dolor persistía aún después de la intervención. Nosotros lo que intentamos es volver al esquema inicial, mucho más allá de cualquier cuestionamiento. En realidad la cuestión pendiente sigue pasando por cómo esta paciente puede aprender a ganar espacios mucho más allá de la experiencia dolorosa. La complicación que existe posterior a la intervención quirúrgica es que ella como adolescente había puesto ahí un nivel de expectativas que complicó muchísimo más el manejo psicológico que traía previamente al implante de la historia. Entonces, la paciente vuelve a tener una crisis de dolor, esto fue ahora nomás, en marzo, sin respuesta favorable a la medicación habitual y requiere una nueva internación. Nuevamente está internada
por problemas de manejo de dolor. Con lo cual, vamos a qué tiene que ver con esto el uso pertinente del método, la transdisciplina y el análisis de la complejidad. No siempre las acciones y las decisiones que tomamos generan conocimiento pertinente, es decir, cualquier situación que requiera diagnóstico complejo requiere intercambio, diálogo antes de cualquier toma de decisiones. Y Morán define esto como cómo tenemos que vivir en un mundo que está atravesado por la complejidad, donde hay múltiples factores que provocan, por ejemplo, en este caso, el análisis de esta paciente en relación al difícil manejo de lo que es síndrome regional dolor complejo. Y también se cuestiona de qué manera se puede ser que el ser humano accede a la información sobre el mundo, pudiendo percibir su complejidad de forma tal que pueda articular y organizar el conocimiento. Si hay algo que tiene en cuenta un conocimiento pertinente es la contextualización y la articulación, lo multidimensional y lo complejo. El gran problema que refiere el autor y que nosotros vemos en este caso clínico es que en realidad estos saberes se encuentran cada vez más parcializados y divididos y desde ahí se intenta responder ante una realidad sobre problemas que son transversales, como en el caso de esta paciente, multidimensionales y difícilmente puedan ser abordados con éxito de forma parcial. En el caso clínico que presentamos, creo que queda claro, a modo de discusión, la aplicación de un conocimiento parcial para resolver un problema complejo, en tanto resolución de implantar un neuromodulador sin articular sobre conocimientos previos. Esta paciente ya tenía dificultades en el manejo psicológico y en abordaje estratégico del comportamiento doloroso previo al implante. Estos indicadores no fueron tenidos en cuenta y fue de muy difícil manejo también que nosotros pudiéramos como opinar en tanto equipo de rehabilitación, porque no somos equipo médico. ¿Se entiende? La decisión del implante no va a depender de un equipo de rehabilitación. Sí entenderíamos que en el diálogo entre las partes hubiésemos llegado a una mejor resolución definitivamente, sobre todo por los aspectos psicológicos de la paciente, sobre todo por los aspectos psicológicos de una adolescente que hoy tiene que volver a confrontar y enfrentar su vida con un síndrome que no le da descanso, en el cual ella siente que su percepción de calidad de vida bajó porque había depositado esto, que es la ilusión sobre algo que iba a solucionar todos sus problemas. Entonces, para que un conocimiento sea pertinente en clínica, y en estos casos que nos plantean como esta paciente, tiene que ser contextual, global, multidimensional y complejo. En el trabajo sobre los aspectos psicológicos vinculados a la paciente y su contexto familiar, continuó siendo de difícil manejo para los médicos. Cuando ella hace una recaída de su estado doloroso, es muy difícil a veces manejar la demanda de las familias sobre el querer buscar una solución inmediata. Creo que de esto en nuestra clínica cotidiana conocemos todos. Cómo muchas veces un cuadro clínico se complejiza simplemente por un problema estratégico de manejo vincular, ¿no? O sea, cómo puede ser que todo este avance magnífico que tenemos no lo podamos articular con saberes previos o con otros saberes donde nos darían muchísimos mejores resultados clínicos. Entonces, la toma de decisiones articuladas y basadas en la trama de saberes, equipo profesional tratante, contexto, familia, y en la inclusión de la persona con quien se interviene nos permitiría reconocer mejor los vacíos de conocimientos y esto invitarnos a un diálogo. En esta investigación lo que se muestra son errores cognitivos, el documento se llama Errores cognitivos a la hora de la toma de decisiones médicas. En realidad es a la hora de toma de decisiones clínicas. Lo que se muestra en esta investigación es cuánto infiere el modelo mental del profesional a la hora de tomar una decisión estratégica que intente solucionar un caso clínico. Y lo que evidencia es que la falta de articulación
entre lo racional y lo intuitivo nos lleva a errores groseros en la clínica. Entonces, esto del pensamiento analítico tiene que ser articulado y también contextualizado. A su vez, reconocer la necesidad de un trabajo transdisciplinario que permita abarcar la clínica desde su complejidad. Para ir a las conclusiones, los resultados de las evaluaciones nos sirvieron claramente para poder comparar y para poder evaluar cuantitativamente y cualitativamente. Y lo que nos muestran es una mayor percepción de calidad de vida de la paciente durante el tratamiento de neurorehabilitación intensiva. Porque de hecho hay gran evidencia científica que este tipo de síndromes, ante la propuesta de la actividad física, se empieza a favorecer el registro del comportamiento no doloroso. Y la actividad física en esto colabora un montón. Es decir, la complejidad del diagnóstico del síndrome regional de dolor complejo y su tratamiento requiere que los profesionales tomen decisiones clínicas solo en caso de haber concluido, en términos de Morán, a un conocimiento pertinente. Solo conduce a un conocimiento clínico pertinente el trabajo metodológico que dé respuestas a la condición transdimensional del fenómeno. Planificar entonces una actividad clínica en un diagnóstico de estas características tiene que incluir definitivamente lo cognitivo, lo conductual, lo funcional, lo familiar y lo social. Desde el desconocimiento de la complejidad se proponen siempre soluciones reduccionistas. Siempre se decide por la parte y no por la relación de la parte con el contexto, donde el avance de la tecnología podría llevar en estos casos a cegueras clínicas que vacían de sentido el objetivo de la mejor calidad de vida entendida como inclusión social de la paciente. El uso de la tecnología debe estar inmerso en una estrategia transdisciplinaria que nos permita comprender el análisis global del diagnóstico. En esto yo quisiera decir que tal vez nosotros tenemos como pendiente las cuentas del equilibrio. Tenemos como pendiente entender que cada cosa tiene que estar inserta en una trama, cada novedad, cada avance tiene que estar inserto en una trama. Entonces, esto saca del territorio clínico a lo excluyente, todo en su debido medida, todo en su nivel pertinente. Por esto la transdisciplinariedad, volvemos a esto, podría enriquecer la escena del escenario clínico. Y por eso el desafío actual consiste no solo en enfrentar los problemas planteados por los diagnósticos clínicos, sino también en la magnitud de las variables intervinientes características de la complejidad. Yo quisiera, antes de finalizar la charla, simplemente dejar como la inquietud nuevamente de poder entender el sentido de la articulación del conocimiento. Cada vez que algo es maravilloso, como avance en sí mismo, se transforma en siniestro en la medida en que no se tiene en cuenta la articulación del mismo. Todo tiene que estar inmerso en una trama. El desafío que tenemos por delante es entender si sabemos analizar trama y no solamente la parte que nos toca. Gracias.